Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 37 minutos. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Vamos a conversar con nuestra invitada que tenemos a través del Zoom en esta mañana. Ella es la doctora Yesenia Ramírez Martínez, psicoterapeuta familiar, y vamos a platicar en torno a lo que es el Día Internacional del Autocuidado. Doctora, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días y gracias por acompañarnos en Presencia Universitaria. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues agradezco la invitación y es un gusto poder compartir con todos y todas ustedes. Muchas gracias, doctora. Y si le parece, iniciar esta conversación con la audiencia del espacio de noticias, ¿qué es el autocuidado? ¿Qué debemos de entender por el autocuidado? Todo ello en el contexto de la conmemoración del Día Mundial del Autocuidado. Claro que sí. El autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas, es decir, lo que uno hace diariamente y toma decisiones sobre ellas. Es decir, lo que realiza cada persona en su modus vivendi, y ya sea de una familia o un grupo para cuidar de su salud. Estas prácticas son destrezas aprendidas. El aprendizaje es social, aunado a una teoría del aprendizaje vicario, y es a través de toda la vida. Es decir, se emplea por libre decisión y tiene un propósito fundamental, que es fortalecerla o restablecer la salud y prevenir la enfermedad. Y aquí yo quisiera como que reflexionáramos en que el autocuidado, así brevemente, es un indicador de salud mental. Ahora, ¿qué tal estamos en México en cuanto a la cultura del autocuidado? ¿Cómo podríamos describirlo? Bueno, si lo percibimos con un metaanálisis, podríamos encontrar que desde la percepción del autocuidado, siendo que el ser humano pueda priorizar su bienestar o preguntarse qué siente cuando tiene una lucha constante ante algún evento de enfermedad, o nada más de preguntarnos cómo está el sueño, la higiene del sueño. Y entonces, después de la pandemia, pues surgieron varios datos interesantes, y yo creo que en México justamente tenemos una diversidad de actividades que a lo mejor el uso de ciertos dispositivos ahora pues han fomentado mucho el sedentarismo. Entonces podemos ver que sí se requiere trabajar, tener conductas de autorregulación emocional que permitan al ser humano tomar conciencia de su propio estado de salud. ¿Cuáles podrían ser algunas recomendaciones, algunas sugerencias para la audiencia, doctora, y poder iniciar este denominado autocuidado? Bien, fundamentalmente sí quisiera brevemente hacer en 3 dimensiones para que la audiencia pueda retomarlo como un ejercicio diario, ¿no? Y dejar estas sugerencias aquí. Primero que nada, porque hay toda una neurobiología del comportamiento humano. Es decir, que solamente en el día aproximadamente tomamos decisiones, 2.160 decisiones en promedio. Entonces, imagínense cómo es fundamental el autocuidado, que si me quiero, me cuido. Si me cuido, estoy atento o atenta a mí, a mi persona. Pero tiene que haber un deseo consciente de satisfacer esas propias necesidades de autocuidado. Entonces aquí tenemos que pensar en la posibilidad de realizar una conducta de autocuidado, analizar los pros y los contras, es decir, qué alternativas tengo para tomar una decisión acerca de mi salud. Es decir, en qué horarios estoy teniendo conductas adaptativas y que me son agradables. Y entonces yo aquí los invitaría, para lograr una salud integral tenemos que prestar atención a la parte emocional. Es decir, afrontar de manera asertiva las emociones que nos van a llevar a tener una mejor relación con nuestro cuerpo. Eso en primera, porque la emoción es un proceso psicológico adaptativo. Entonces yo sugeriría que aquí identifiquemos primero la emoción, la duración que tiene esta, la intensidad, qué siente mi cuerpo fisiológicamente, que es un primer componente, de ahí qué pienso, que es parte del componente cognitivo, y en última instancia está en qué hago
es que es la parte conductual, que es el componente conductual. Entonces, yo aquí invitaría que emoción, pensamiento y conducta van de la mano. ¿Qué ves, qué sientes, quién te acompaña incluso? Porque también tu entorno social influye en tus decisiones. ¿Cómo ha sido ese camino, no? Preguntarles aquí que retomemos esa parte, porque el 30% de nuestra salud es genética, pero también tenemos un 70% de salud que está en todas las determinantes sociales, es decir, en qué es lo que lo determina todo lo medioambiental y lo que está en nuestro entorno. Entonces, sí me gustaría que la clave aquí es que reflexionemos en nuestra cultura del buen trato, porque es una expresión de amor, el buen trato, respeto, autocuidado hacia uno mismo o hacia una misma y hacia los demás. Eso es fundamental, ¿no? Para muchos estamos conscientes de que tenemos que comer bien, alimentarnos bien, que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que dormir bien, bueno, que tenemos que tener todas estas actividades y sin embargo, pues muchos no podemos hacerlo, ¿no? Llega un momento en a lo mejor que sabemos que tenemos que hacerlo, pero no podemos hacerlo. ¿Cuál es la problemática que no nos deja dar este paso para mejorar, para ir hacia un mejor autocuidado y cómo se debe de tratar? Ok, bien, claro que sí. Es una pregunta interesante porque podemos retomar que, primero que nada, cuando yo en la carga de estrés o los tiempos no me son convenientes, porque pues parte de lo que el estrés produce obesidad, por ejemplo, entonces es importante atendernos de forma integral. Aquí los invitaría a acudir con un especialista cognitivo-conductual, que es el que está especializado precisamente para atender este tipo de situaciones. Y en cuanto a la primera pregunta, yo creo que aquí sería fundamental que se pregunten cuándo se regalaron un momento agradable, ¿no? Y que la invitación es tener la intención. Porque justamente, dice Víctor Frank, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Entonces, hay un espacio en el que tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. Pero entonces, aquí, ese espacio está la decisión, lo que yo les decía. Entonces, a veces, si en el día a día tenemos tanta carga laboral, personal, y con ciertos pensamientos que nos están vulnerando, entonces aquí sí sería importante saber pedir ayuda, tomar conciencia primero de que si me conozco a mí mismo, a mí misma, mi cuerpo lo conozco, y si no lo conozco, pues sí acudir con un especialista, o sea, saber la manera en cómo, ahí se les darían técnicas de afrontamiento y sobre todo mejorar la relación con uno mismo. Doctora, la escuchaba y tal vez para un sector importante de la población, el poder acceder a especialistas en los diferentes ámbitos en los que interviene el autocuidado, para poder acceder a un especialista en salud mental, a un especialista en nutrición, a un especialista, no sé, que tenga que ver con el acondicionamiento físico, resulta o implica el destinar una parte del ingreso para pagar la consulta que válidamente cobra cualquier especialista. Y muchas veces pues el ingreso no da para destinar una parte del ingreso familiar hacia un especialista en los ámbitos en los que me he referido. ¿Cómo poder solventar esas circunstancias? ¿Cómo poder hablar de autocuidado y no necesariamente implique la erogación de un gasto del ingreso familiar? Claro que sí. Aparte de que sí hay instancias o gratuitas, pero como usted refiere, sí tenemos como que distancias en aquellas comunidades en que no pueden acceder a esos servicios. Sí, yo aquí los invitaría a que hay 5 cosas para el bienestar y generar autocuidado. Ejercicio, fundamental, alimentación, dormir bien y cultivar la espiritualidad. Pero versus diálogo interno. No confundamos con religión. Y el cerebro es social, entonces aquí la otra es reunirte con personas en donde de manera positiva se creen redes de apoyo. Eso sería fundamental.
Yo creo que a pesar de que no exista a lo mejor un especialista cercano, es ordenar su espacio personal, y obviamente al hacer actividades, pues también se mitiga la angustia, la ansiedad, el también socializar. Obviamente sin prácticas que lleven a un consumo de sustancias o de riesgo, que sea un consumo responsable, en este caso para las personas mayores de edad, consumo de alcohol, me refiero. Ahora también nos comentaba que muchas de estos hábitos son aprendidos, son enseñados en su momento por los padres de familia. ¿Cómo debe de transmitirse estos hábitos? ¿Debe de ser desde la familia, desde la escuela? ¿Y de qué forma se deben de transmitir? Primero que nada, la creencia positiva es algo que sí tenemos que ir cultivando. Yo creo que en nuestra sociedad las creencias emocionales y todo el sistema patriarcal que se viene manifestando, pues tiene mucho que ver, ¿no? Nuestra toma de decisiones. Pero los estudios, y hay evidencia científica que tiene que ver con el modelo. O sea, el modelo es importante. O sea, los padres son modelos a seguir hacia sus hijos. Por lo tanto, yo creo que tiene que ver con esa actitud, construir puentes de apoyo, la actividad para un autocuidado cerebral, incluso, pues sí se requiere que pues, se practique más el ejercicio, ¿no? O se hagan enseñemos a los niños y niñas a hacer una práctica diaria, ¿no? Entonces, yo creo que hasta entran las artes plásticas, las manualidades, pero siempre es importante tener una herramienta, ¿no? Y algo que yo aquí sugeriría es ser amables, porque la amabilidad es atender y cuidar a otros, y yo creo que es una herramienta. Si nosotros fomentamos la amabilidad, yo creo que va a ser un recurso importante. Doctora, se nos termina el tiempo para esta charla. ¿Alguna consideración final a manera de cierre para la audiencia y justamente que esté vinculado con lo que es la conmemoración del Día Mundial del Autocuidado, doctora? Creo que sí. Bueno, yo preguntaría si te sientes cansado, triste y sin ánimo, pues de cuidarte, sin ánimo de cuidarte, solicita ayuda. Porque si cuidas de ti mismo o de ti misma, tiene un impacto en tu salud mental, tiene un impacto directo, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental trascender en estos saberes, y pues qué bueno que ese es un espacio para ello. Doctora, muy agradecidos por su tiempo y compartir estas reflexiones con la audiencia de Presencia Universitaria. Esperamos tenerla próximamente aquí, en este mismo espacio. Muy amable, gracias a ustedes. Muchas gracias a la doctora Yesenia Ramírez Martínez, psicoterapeuta familiar, por haber estado con nosotros. Pausa y regresamos con más.